una lección más que hemos preparado juntos, mi esposa y mi persona, hemos preparado esta lección para enseñarles de la palabra del Señor. Amén. Así que antes vamos a pedirle al Señor que nos dé la bendición en esta lección. Así que ahí donde ustedes están, cierren sus ojitos y vamos a orar y vamos a pedir al Señor que bendiga este hermoso tiempo. Cierren sus ojitos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por otro domingo más que nos permites estar compartiendo esta lección con cada uno de los niños. Que sea de bendición para ellos. Sabemos que es tu palabra y tu palabra es luz a nuestros pies. Danos la gracia y el favor para que por medio de tu Santo Espíritu los niños puedan aprender de esta lección. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Para empezar, traigo una pregunta para ustedes. Yo sé que esta pregunta rápidamente ustedes van a memorizar, a recordar. Y la pregunta es, ¿cuántos discípulos eran los de Jesús? Ustedes tienen la respuesta, pero en un momento ustedes me van a ayudar a la respuesta. No se la voy a dar ahorita, pero vamos a pasar a la lección y así que dejo a mi esposa para que ella introduzca la lección de este día. Amén. Es un gusto, niños, poder estar con ustedes en este día. Para nosotros es una alegría enorme que el Señor nos permite. Vamos a tener un tema especial esta mañana. Nuestro tema es un carcelero que cree en el Señor Jesucristo, pero este carcelero es filipense. ¿Cómo este carcelero creyó en el Señor Jesucristo? Pero antes de tener la respuesta, si ustedes recuerdan, ¿quién era Pablo? ¿Quién era Pablo, hermano David? El apóstol Pablo era aquel hombre que perseguía a los cristianos. ¿Se acuerdan en aquella lección donde lo estuvimos estudiando? Cuando Pablo iba camino a Damasco, se encontró con aquella luz. ¿Recuerdan ustedes aquella luz que le iluminó a él? Y Jesús habló directamente con él. Este era Pablo. Después de ese encuentro que tuvo con Jesús, Pablo se transformó. Pablo fue una nueva persona y este es el Pablo de quien vamos a hablar en este momento. Amén. Pablo, cuando se entregó al Señor completamente en agradecimiento, él creyó con todo su corazón y con todas sus fuerzas y él quiso servirle al Señor, predicando su palabra, llevando su palabra a todo lugar donde él podía ir. En esta ocasión, Pablo se encontraba en un lugar que se llamaba Filipos. Entonces, el carcelero filipense creyó en Jesucristo. ¿Cómo el carcelero creyó en Jesucristo? Se encontraba en cierta ocasión Pablo con Silas. ¿Quién era Silas? Silas era un creyente que también era compañero de Pablo y se convirtieron en misioneros. Amén. ¿Qué es un misionero? Un misionero es el que va llevando la palabra a aquellas personas que no han conocido al Señor Jesucristo. Los que van enseñando de la palabra del Señor. ¿Quién es Jesús? ¿Quién vino a ser Jesús aquí a la tierra? Ese es el que va compartiendo la palabra. Eso es misionero. Entonces, Pablo y Silas en esta ocasión se encontraban en esta ciudad de Filipo. Pero cuando Pablo y Silas se encontraban a las personas caminando, ellos querían compartir siempre de la palabra del Señor Jesucristo, para que ellos pudieran tener la oportunidad de la salvación. Ellos querían compartir siempre las buenas nuevas de salvación. Entonces, en esta ocasión, Pablo iba en esta ciudad y se encontró con una muchacha, pero esta muchacha sabía quién era Pablo y Silas porque ella tenía un mal espíritu de adivinación. Cuando Pablo vio a la muchacha que estaba presa en ese mal espíritu, él tuvo compasión en su corazón y quiso compartir la palabra del Señor a ella. Cuando Pablo compartió la palabra del Señor a ella, ¿adivinen qué pasó? Ella fue libre
ella entregó su corazón al Señor Jesucristo. Pero no siempre a todas las personas les gustaba lo que Pablo y Silas hacían como misioneros llevando la palabra del Señor, porque esta muchacha tenía dos dueños. Ellos pensaban que eran dueños de ella porque ella trabajaba para ellos. Entonces ellos en enojo que Pablo y Silas llevaban la palabra del Señor, lo denunciaron a los gobernantes de esta ciudad, pidiendo que los gobernantes los castigaran a ellos muy duramente. Mencióneme 5 nombres de los discípulos. Yo sé que todos ustedes se aprendieron los 12 discípulos, los nombres de los 12 discípulos. Y para ustedes fue tan fácil aprendérselos que me los dijeron y hubieron premios para ustedes. Así que son 5. Dejamos a hermana Karen continuando con la lección y luego venimos a la respuesta. Amén. Entonces seguíamos con la lección. Dijimos que Pablo y Silas fueron encarcelados, privados de su libertad, y esto les quitó la libertad, pero no les quitó el gran motivo que ellos llevaban en el corazón, de poder compartir la palabra del Señor, de poder adorar al Señor. Amén. Saben que a pesar de la situación de Pablo y Silas, que estaban en este lugar, en esta cárcel, ellos en estos momentos no se quejaron de su situación. En ningún momento ellos se enojaron contra Dios diciendo: Señor, ¿por qué permites esto? No, ellos tomaron un tiempo y lo que ellos hicieron es glorificar al Señor. ¿Cómo glorificaron al Señor? ¿Cómo podían glorificar al Señor en ese momento? En esos tiempos tan difíciles para ellos. Probablemente tenían mucho dolor en su cuerpo, probablemente tenían mucha hambre, probablemente tenían sed también. Pero esto no les impidió servir al Señor. ¿Cómo lo glorificaron? ¿Cómo nosotros hemos aprendido una manera de glorificar al Señor? ¿Cómo? Nosotros podemos glorificar y honrar al Señor con nuestras voces, cantando con nuestras voces, adorándolo a Él. Podemos glorificar al Señor orando, que Él nos dé la fortaleza, como lo hizo Pablo y Silas en este tiempo tan difícil de sus vidas. Pero ellos glorificaron al Señor, tomaron la opción, la decisión de seguir glorificando al Señor, aunque no tenían la libertad de salir por las calles a predicar la palabra del Señor, pero ellos tomaron la opción de poder glorificarlo con su voz y poder orar. Así que cantemos con alegría. Amén. Encontré la salvación de Dios y ahora tengo paz. Quiero anunciar su gracia y su amor a los demás. Viviré para glorificar a Dios. Hablaré de la sangre que me salvó. Oraré a mi Padre que me buscó. Cantaré cuánto Él me amó. Amén. Vamos a entrar a la respuesta de los nombres de los 5 discípulos. Recuerden que no eran 5, sino que eran 12. Pero les hice una pregunta, que me mencionaran 5 nombres de los discípulos. Hermana Karen, ¿se acuerda de esos 5 nombres de los discípulos? Amén. Tenemos a Pedro. Tenemos a Juan. Amén. Tenemos a Jacobo. Amén. Tenemos a Mateo. Amén. Y tenemos a Andrés. Andrés. ¿Sí se acuerdan de ellos 5? Amén. Amén. Continuemos con la lección. Recordemos que a pesar que Pablo y Silas estaban en esta cárcel privados de libertad,
ellos decidieron alabar y glorificar al Señor. Cuando ellos decidieron alabar y glorificar el nombre del Señor, los demás prisioneros podían escuchar lo que ellos estaban haciendo. Y puedo imaginar lo que ellos sentían en su corazón. Probablemente sentían en su corazón la curiosidad y la necesidad de poder conocer de Jesucristo. Cuando Pablo y Silas glorificaban al Señor, el poder del Señor se manifestó en esa cárcel con un estruendo, como un terremoto. Pasó ese terremoto y las puertas de la cárcel fueron abiertas. Probablemente ellos tenían la oportunidad de poder salir y escapar, pero no fue así, porque había un propósito muy especial en ese momento. Cuando estaba, recuerden que nuestro hermano David es el ejemplo del carcelero que estaba cuidando a Pablo y a Silas que no se escaparan. Cuando el carcelero se dio cuenta que eso había sucedido, entró un gran temor en su corazón y había mucho miedo porque pensó que todos los prisioneros se habían escapado. El carcelero le preguntó a Pablo y a Silas que cómo podía ser salvo, cómo él podía ser salvo. Pablo y Silas le respondieron, en Hechos 16:31 nos dice que ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y tú serás salvo. Pablo y Silas oraron por el carcelero porque él dijo que sí quería recibir a Jesucristo, porque él estaba escuchando que a pesar de su circunstancia tan difícil, ellos estaban glorificando el nombre del Señor. Ellos estaban orando y alabando el nombre de Cristo Jesús. Entonces el carcelero fue salvo, recibió a Cristo Jesús en su corazón y también hubo una gran bendición en esto. El carcelero en agradecimiento también él los llevó a su casa para mostrarles la gratitud que ellos habían compartido la palabra del Señor con él y él en arrepentimiento les pidió perdón por todo el daño que él les había ocasionado. Qué extraordinaria historia de este carcelero que recibió a Cristo. Y tengo una pregunta. ¿Eres tú salvo? ¿Has recibido a Jesucristo como tu Salvador? ¿Qué mejor en estos momentos de hacerlo? Recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Quiero invitarte ahí donde tú estás, que puedas cerrar tus ojitos y sientes en tu corazón recibirlo. Haz una oración que te perdone de todos tus pecados. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta hermosa enseñanza que nos has mostrado a través de tu palabra, que tu palabra es antorcha a nosotros en esta oscuridad, en este mundo. Y te pido por aquellas personas, aquellos niños que están mirando ahorita, Padre, y sienten en su corazón recibir a Cristo como su Salvador, que tu Padre perdone sus pecados. Ahí donde ellos están orando y pidiéndote en este momento. Gracias por tu amor y tu hermosa misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Les mandamos abrazos. Dios les bendiga.